Saludos para Nicole Jesús que estuvieron de cumpleaños en esta semana y Joan DB. Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Tanto Nanatsu no Taizai como Dragon Ball no me pertenecen ni los personajes mencionados en esta historia, los créditos son para sus respectivos creadores. Un dios pecador capítulo 16. Supongo que eres el tipo que destrozó a Galand hace unas horas, habló el mandamiento con su tono inexpresivo y aburrido de su alrededor. ¿Hablas de ese de ahí?, señaló al demonio que yacía en el suelo. Sí lo hice, y al parecer ya estaba en condiciones para entregar mi mensaje, ¿o acaso no lo hizo? Habló mientras regresó la vista al mandamiento. Las anteriores palabras poco o nada le importaron, lo que más le llamó la atención fue aquella declaración, pues había descubierto la identidad de aquel que poseía la fuerza suficiente para rivalizar con un demonio de élite, a tal punto de arrebatar un brazo a uno de los hijos del rey demonio. Te advierto que no soy igual que ese débil, exclamó el demonio mientras lanzó una mirada a Galand, claramente refiriéndose a él. El Saiyajin le miró de pies a cabeza. Ya me di cuenta que no tienes cuernos y eres más bajo, aunque diría que son igual de patéticos, habló el Saiyajin nuevamente sin prestar atención a lo que decía él mismo, pues no le interesaba para nada interactuar con los demonios. Sin embargo, al terminar esas palabras, notó que el puño del mandamiento estaba a unos centímetros de su rostro. No obstante, a esa escasa distancia la mano del Saiyajin detuvo su ataque en seco, y los ojos de Monspeed no lograron ver movimiento alguno. Aquel fuerte golpe incluso levantó y agrietó el suelo del lugar, pues el mandamiento había puesto toda su fuerza en su puño, y no entendió cómo un simple humano rivalizaba a su poder. No se detuvo ahí, pues lanzó un segundo ataque al rostro del Saiyajin, y pareció ser más rápido, ya que asestó el choque. Sin embargo su asombro creció debido a que no había logrado moverle ni un solo centímetro, el azabache había recibido el golpe sin inmutarse. No veo mucha diferencia, replicó el Saiyajin, mientras el puño de Monspeed posaba en su mejilla, aún temblando por la fuerza que había ejecutado. ¿Quién es este humano?, preguntó en su mente el demonio, y en ese momento se puso alerta, porque observó al chico de apariencia humana moverse. Supongo que es mi turno, clamó el Saiyajin, mientras tomó al demonio de la cabeza, y solo con fuerza bruta le separó del suelo. Los ojos del mandamiento se abrieron al momento de estar en aquella situación, y le miró al rostro sin saber qué haría el chico, pues parecía tener un plan entre manos.
De inmediato a una gran velocidad y fuerza, el Saiyajin dirigió el rostro del demonio contra el suelo, planeando estrellarle. Sin embargo, a una escasa distancia de que el mandamiento se chocara, todo se volvió oscuro, y el Saiyajin fue quien se estampó contra la sólida tierra del lugar, mientras el demonio era quien le sostenía. ¿Qué te pasa, humano? ¿Te quedarás ahí? El demonio habló con tono burlón, mientras observó al chico reponerse lentamente. Debo admitir que me has impresionado, comentó el Saiyajin mientras sacudía su ropa. Sin embargo, habló mientras se lanzó una segunda vez, y arremetió con un golpe directo al abdomen del demonio. No obstante, fue el mismo resultado, y cambiaron lugares una vez más. ¿Sucede algo? No me digas que te ha dolido. Habló el mandamiento a su rival, pues parecía ser que el Saiyajin no entendía cómo funcionaba su poder mágico, pero sintió un mal presentimiento, debido a que observó al chico no inmutarse con el golpe que acababa de recibir. Creo saber de qué se trata tu truco, habló mientras apretó sus nudillos. Veamos qué te parece esto, clamó mientras lanzó un golpe al rostro del mandamiento. El demonio activó su poder mágico a unos segundos de que el choque llegase a su piel. Ahora él era quien lanzaba ese potente y poderoso puñetazo. Parecía ser que daría un golpe crítico el cual limpiaría la humillación hacia los mandamientos, pero todo eso cambió en unos cuantos segundos. Aquel puño chocó de lleno contra el rostro del azabache. Sin embargo, ese no fue el resultado esperado por el mandamiento, pues aunque posea la velocidad y fuerza al intercambiar lugares, la verdad era que la resistencia del Saiyajin era mayor, muy mayor. Un crujido se escuchó en el lugar, luego una ligera brisa se escuchó a la par que el demonio retiraba su brazo con su muñeca rota, pues ese fue el resultado al golpear el rostro del chico humano. Una mueca de dolor se mostró en el mandamiento. Este solo retrocedió, su poder mágico había sido contrarrestado con pura fuerza bruta. Me recuerdas a alguien, pero eres tan predecible que ni siquiera tuve que preocuparme. ¿Qué harás ahora, demonio? Tu truco no servirá de ahora en adelante, habló el Saiyajin. El demonio no respondió y se limitó a curar la herida con su oscuridad. Un golpe se acercó nuevamente a su rostro, muy indeciso sin saber cómo actuar y sin tener nada del poder del ave infernal, solo optó por cubrirse golpe tras golpe. No hace falta decir que aquellos ataques eran lanzados sin mucha potencia, de lo contrario terminaría matando al demonio. Pronto los brazos del mandamiento se ennegrecieron por los golpes, y ni tiempo tenía para curarlos, pues apenas podía ver los ataques, y poco a poco el dolor se volvió insoportable, hasta el punto de dar un salto para retroceder y tener tiempo de pensar. Esto es aburrido, habló el Saiyajin dejando algo alarmado al mandamiento. He perdido mucho tiempo aquí. De pronto, el chico desapareció de su vista. Él observó a todos lados tratando de encontrar esa silueta, pero no fue hasta que le miró frente a sus ojos, con su brazo atravesando su pecho. No te sirve intercambiar lugares, si no puedes seguir la velocidad de tu oponente. La voz del Saiyajin se escuchó mientras retiró su brazo del pecho del mandamiento. De inmediato el demonio escupió sangre y cayó de rodillas. Maldito! Vociferó mientras vomitaba el líquido rojizo. De seguro todo este tiempo te preguntaste cómo convertí a tu compañero en aquella extraña masa irreconocible. Habló después de agacharse y hablarle en un susurro cerca al oído del mandamiento. Este apretó los dientes, no respondió. ¿Quieres saberlo?, interrogó el Saiyajin sin moverse de aquella posición. De esta manera, unos segundos después de eso, le miró a los ojos, y notó que los orbes del azabache brillaron y brillaron de aquel tono rojizo. La luz consumió todo el lugar, y luego antes de que recuperase la vista lo único que sintió fue dolor, todo mientras escuchó cada músculo de su cuerpo desgarrarse y cada hueso romperse. La luz del día soleado nuevamente llegó, y él seguía de pie, pero solo por unos momentos, pues luego se desplomó debido a que en su cuerpo no quedaba soporte alguno. Al momento que tocó el suelo, fue cuando todo aquel desgarrador dolor llegó, no lo soportó y se dispuso a desahogarse con sus gritos. Sin embargo tampoco pudo, pues la mano del Saiyajin cubrió sus lamentos. No hagas eso, si gritas tendré que matarte. Supongo que no quieres eso, ¿no? Habló mientras luego de unos instantes retiró la mano de la boca del mandamiento.
Te diré lo mismo que le dije al idiota de tu compañero, si causan más problemas matando gente inocente, les pasará lo mismo que a ti, incluso mucho peor. Ustedes no me conocen, y no me interesan en lo más mínimo quién sean, así que atiende a las consecuencias antes de hacer un acto estúpido. Se puso de pie nuevamente y se dirigió a Galand, quien no se despertaba aún. Te marcharás de primero, esta vez no me tomaré la molestia de enviar tu juguete, así que te lo llevarás tú, habló mientras atravesó aquella lanza en el cuerpo de Galand, despertándole en el proceso por el ardiente dolor. Sin embargo, después de golpearle nuevamente volvió a dormir. Aquella escena impresionó al otro demonio, que lo único que podía hacer era observar hasta que arrojó a su compañero de vuelta con Zeldris. Nuevamente regresó a la posición de Monspeet, y le cargó listo para arrojarle. Esto, no se quedará así. Vociferó el demonio con furia. No me importa, solo quiero estar tranquilo, y pobre de aquel que interrumpa mi viaje, respondió ante la amenaza del demonio, y le mandó a volar al igual que su compañero. Nuevamente el lugar quedó en silencio, a excepción de la pequeña brisa que recorría el lugar. Meditó la situación, y al parecer todo estaba en orden nuevamente, pues la gigante estaba a salvo y había enviado la advertencia a los demonios que tanto revuelo causaban. Con eso en mente se despreocupó y regresó a la taberna, justamente al cuarto donde descansaba. Había utilizado la técnica de los dioses de la creación, después de todo era la más cómoda de usar. Ya había perdido las ganas de dormir, así que salió fuera de la taberna al notar que todos se habían reunido. Llegó al lugar y fue recibido por Elizabeth y King, quien había llegado hace tiempo, sin embargo había sido desapercibido por el Saiyajin. ¿Qué están haciendo?, preguntó el Saiyajin. Partiremos viaje en dirección hacia las tierras de las druidas, informó la albina con una sonrisa. ¿Tierra de los druidas?, preguntó algo confuso, pues no había escuchado el nombre antes. Iremos en busca del resto de poder que le robé a Meliodas hace tiempo, añadió la maga, interrumpiendo las palabras que había estado a punto de decir. Quería saber la reacción del azabache. ¿Eso es verdad?, demandó al rubio, quien se encontraba frente a él. Así es, necesito todo ese poder para enfrentarme a los mandamientos, son una grave amenaza, comentó el chico. Veo que te preocupan demasiado, espero que eso sea suficiente para detenerles si se llega a presentar otro inconveniente, habló el Saiyajin y se volvió para encontrarse con Elizabeth. Creo que para entonces tendré que comprobar todo tu extraño poder y estaré listo, dijo con un tono serio al azabache. Supongo que será una pena no ver todo ese poder que has ocultado todo este tiempo, clamó regresando la vista. El poder verdadero del capitán no es nada comparado a su verdadero poder, exclamó el pecado de la gula nuevamente interrumpiendo. Si es así, incluso puedo decir que será emocionante, habló, pero su rostro demostraba todo lo contrario a esas palabras. El Saiyajin regresó al interior de la taberna una vez más, mientras dejó a todos intrigados por la situación que se acababa de presentar. Sin más que hacer o decir, partieron rumbo hacia aquellas tierras sagradas. En otro lugar, aquellos demonios seguían en el extraño monumento que su oscuridad había formado, todos estaban descansando, esperando a que su poder regresara poco a poco. Sin embargo, la chica rubia que portaba el mandamiento de la pureza comenzó a despertar. ¿Dónde está?, habló mientras observaba a todos lados. ¿Te refieres a Monspeet? Ha ido tras Galand, creo recordar que irían a caminar. Meláscula habló tratando de entenderla. Entiendo, habló mientras parecía fastidiarse. ¿Acaso estás preocupada?, preguntó el mandamiento de la fe. No veo por qué hacerlo, no es como que él esté en peligro. La rubia sonrió burlonamente, mientras se volvió a recostar. Tienes razón, de igual manera Meláscula comenzó a reír. Silencio, interrumpió Estarosa, pues le fastidiaba escuchar la conversación de las dos chicas. Sí que eres un aguafiestas, habló Meláscula, antes de que aquel objeto pasara frente a sus ojos y se estrellase metros más adelante. Solo pudo escuchar el estruendo del choque y no se movió. El mandamiento del amor dejó su posición despreocupada, y se levantó en dirección del paradero del objeto. Allí nuevamente se encontraba Galand moribundo, con su propia arma clavada en su cuerpo, aparte de otras grandes heridas. Todos se acercaron, y miraron el estado de su compañero.
Ese anciano fue derrotado una vez más, y lo enviaron como si se tratara de basura. Meláscula susurró con odio. Debe ser eso, después de todo es el segundo más débil de todos nosotros, habló Celdris al ver el patético estado de Galán. De seguro Monspeed ya se encargó de aquel sujeto, añadió Derieri, sin embargo se equivocaba en todo sentido, y lo supo al escuchar un segundo estruendo cerca de ellos. Corrieron al lugar, no podían ni siquiera pensar en lo que se encontrarían detrás de la cortina de polvo que se acababa de levantar con el impacto. No es posible, la rubia habló nerviosamente, sin embargo la respuesta llegó cuando la cortina desapareció y les mostró que uno de los demonios más poderosos también había sido enviado como basura. Monspeed. Gritó Derieri corriendo al fondo del cráter, por la situación parecía que su compañero parecía estar inconsciente, pero no era eso, sus huesos estaban pulverizados, y aunque quisiese ponerle en pie no lo lograría. Pasaron varias horas hasta que ambos mandamientos dijeron palabra alguna relacionado con el Saiyajin y su humillación, sin embargo el mandamiento de la reticencia ocultó aquel aviso enviado por parte del Saiyajin, aún tenía un poco de orgullo y no lo enviaría al basurero, definitivamente obtendría su venganza. El Saiyajin se encontraba en la habitación, inundado por pensamientos, no encontraba respuesta alguna relacionado con la deidad solar, y aquel sentimiento de preocupación no desaparecía desde que leyó aquel trozo de papel, y por alguna extraña razón no quería volverlo a ver. De pronto alguien llamó a la puerta. «Goku, ¿estás ahí?» Se escuchó la voz de Elizabeth. «Puedes pasar», contestó el azabache, de inmediato la puerta se abrió y la albina entró a la habitación. «Hola», dijo la princesa en un tono bajo. «Hola», respondió observándola fijamente. «Te ves más extraño desde que regresamos del bosque del Rey Hada», habló la chica algo preocupada. «No es nada, estoy bien», respondió el Saiyajin algo confundido por esas palabras. «Definitivamente no eres el mismo», añadió ella mientras se sentó a un lado del chico. «Soy el mismo de siempre, ¿por qué dices eso?», habló algo confundido por las palabras de Elizabeth. «Parece que te preocupa algo, creo que fue desde que salimos de aquel restaurante en la ciudad de Camelot», comentó sin despegar la mirada preocupada, solo ella podía entenderle. Todo tuvo sentido después, al parecer todo el asunto le había estado afectando, incluso dejando mostrar eso a los demás, sin embargo ellos no se enterarían, solo Elizabeth. «Me siento algo incómodo aquí», respondió, trató de alejarla de todo aquel tema que le había intrigado. «¿Por qué dice eso?», dijo en un tono alto, posiblemente todos aquellos acontecimientos le estaban afectando. «Ha sido un viaje muy caótico, no he compartido mucho tiempo junto a ti, creo que no debería haber venido», respondió, aún así no todo aquello era mentira, había sido honesto en cada palabra. «No diga eso, hemos viajado incluso a otros lugares, me encanta que esté aquí conmigo», habló la chica tratando de cambiar la forma de pensar del Saiyajin. «Siento que no me llevo muy bien con todos, y eso hace que esté alejado en todo momento, no me molesta para nada, pero siento que también me aleja de ti, y eso me hace sentir algo de envidia». Se detuvo en seco antes de decir algo más, reacomodó sus pensamientos y siguió. «Él tiene algo que te aleja de mí», terminó diciendo, en un tono más bajo, casi en un susurro. Pasó algo de tiempo antes de que ella entendiera que hablaba de Meliodas. «No entiendo, ¿por qué dices eso? El capitán Meliodas no tiene nada que me aleje de ti, él es alegre, valiente, incluso algo pervertido, pero no veo que eso nos separe», habló la princesa muy confundida y alterada por las respuestas del Saiyajin. «Creo que es eso, yo no soy alegre ni nada parecido, eso es porque he vivido alejado de todos, incluso no entiendo aquella manera de actuar frente a ti, cuando estuvo a punto de tocarte, por alguna razón me enfadé, no quise que él te pusiera una mano encima, no logro entender nada», nuevamente respondió en tono bajo, mientras se sujetó la cabeza, estaba bastante frustrado por la situación que se formaba dentro de él, y el único apoyo que encontraba en Elizabeth parecía marcharse en ese lugar.
Le observó en esa situación, siempre le miraba tan distante, aun cuando eran novios, y en ese lugar entendía lo importante que era para él, y lo mal que la pasaba al tratar de entender todos aquellos sentimientos, y para cuando se dio cuenta ya le había abrazado. No te preocupes, yo siento lo mismo, habló con una sonrisa mientras se separaba lentamente. No me separaré de ti, debes dejar de preocuparte, recuerda que soy tu novia, y de nadie más. Tú eres mi novio, solo mío, te ayudaré a entender todo aquello que no comprendes, porque te amo, habló muy feliz mientras le abrazó nuevamente. Yo, también te quiero, nunca he sentido esto por alguien más, todo esto es nuevo para mí, dijo mientras lentamente correspondió el abrazo. No dejaré que sigas pensando eso, pronto entenderás que no estás solo, porque yo estaré siempre contigo, susurró y acercó sus labios a los del Saiyajin y le besó. Puedes tocarme si quieres. El viaje había terminado, en cuanto la mamá de Auk se detuvo, todos salieron para observar el lugar rodeado del verde pasto, adornado con las grandes rocas que hacían ver el sitio un tanto solitario. Pronto fueron conducidos a la entrada de la tierra de aquellos que adoraban al clan de las diosas, allí fueron recibidos por los líderes del sitio, eran dos chicas, sus nombres eran Gena y Zaneri, ambas eran bastante hermosas, y con temperamentos bastante distintos, pues una era bastante activa y sonreía siempre, al contrario de la otra druida, quien era algo más callada, y poco o nada interactuaba con los recién llegados, pues ella no respondió al educado saludo de Elizabeth, le había ignorado por completo, sin embargo eso fue diferente con el pecado de la ira, la azabache le recibió de buena manera, con un trato algo especial a los ojos del resto. Ocurrió lo mismo con el Saiyajin, fue recibido al igual que el resto por la druida rubia, sin embargo, Zaneri no respondió al saludo del Saiyajin, parecía odiarle antes de conocerle, pero poco o nada le importaba, lo que sí le había molestado era el trato que la princesa de Liones recibió, pues su sonrisa se había marchado al ser ignorada, lo único que pudo hacer en ese instante fue tomar la mano de la chica, ante el pequeño y afectuoso movimiento ella alzó la vista, y nuevamente volvió a sonreír, se apegó un poco más y sus dedos se entrelazaron con fuerza, poco a poco entendía que solo eran ellos dos. Pronto supieron la razón de la visita de los pecados, y los planes del entrenamiento comenzaron, aún así, aquel inmenso poder del pecado de la ira no podía ser regresado así como así, ya antes había ocurrido una gran catástrofe con el descontrol del mismo, y si Meliodas quería tenerlo de regreso, tendría que pasar una dura prueba. Por otro lado, Elizabeth fue llevada de mala gana por Zaneri, pues ella tenía un enorme poder que también debía ser entrenado, así que tanto el rubio como la albina entraron a la Torre de la Razón. ¡Buena suerte!, gritó el Saiyajin antes de que la chica entrara al lugar. Ella regresó la vista con un sonrojo. Haré lo mejor que pueda, respondió, el rubio solo entró adelante, mientras que una sombra ocultaba sus ojos que reflejaban tristeza. Luego de que la silueta de ambos desapareciera de su vista, Zaneri dio la orden de entrar al sitio de entrenamiento de las druidas. En el lugar se encontraron con unos rostros bastante conocidos, ya que se trataban de Hendrickson, Hiltunder, Griamore y Ouser, quienes ya habían llegado hace tiempo al lugar. En otro sitio. ¿Entonces no sabe nada sobre ese dios?, se escuchó decir Raban, quien se encontraba en lo que parecía ser una librería. No diferente a lo que le acabo de contar, respondió el encargado, mientras ordenaba unos cuantos libros. Ya veo, gracias y disculpe las molestias, dijo mientras se dispuso a salir. Aunque sé de una aldea donde se rumorea sobre alguien que sabe de todo, no sé si sea cierto, pero, habló mientras pensaba tocando su barbilla, aquellas palabras de inmediato llamaron la atención del zorro. ¿Cuál es el nombre de esa aldea?, preguntó regresando la vista. Pasaron algunos momentos y el zorro salió del lugar, allí fuera se encontraban Elaine y Jericho esperándole. «¿Nos vamos?», exclamó mientras se adelantó. «¿Y a dónde nos dirigimos?», preguntó Elaine mientras le seguía. «A la ciudad de los ladrones, el peor basurero en la historia», clamó con fastidio cada palabra. «Nos ubicamos en la ciudad habitada por ladrones.
Los tres habían pagado por una habitación, ya en el lugar las dos chicas se habían acostado en la única cama que había en el lugar, mientras que el zorro se dispuso a dormir en el suelo. Sin embargo, antes de que cerraran los ojos, algo en las afueras del lugar les interrumpió. Rápidamente observaron por la ventana, encontrándose como unos asaltantes golpeaban a alguien después de haberle llamado brujo. Al ver la escena, Van decidió salvarle la vida y le llevó dentro de la habitación para ayudarle. Pronto se enteraron que aquella persona no era nada más ni menos que Shivago, el padre adoptivo de Van. Hubieron muchas cosas que se contaron, personas que se presentaron, felicidad y tristeza, confesiones y arrepentimientos, lágrimas y sonrisas. El destino les otorgó el último día para que padre e hijo se encontrarán una vez más. En esta vida hay errores que no se pueden corregir, pero cargar con ellos a veces no es la mejor solución. Esa noche era el claro ejemplo de ello, pues antes de morir, toda culpa del corazón de ambos desapareció, de ahí que Shivago muriese con una sonrisa. El amanecer llegó, pero aquella habitación estaba vacía, al igual que el corazón de muchos en aquella ciudad. Cuando el sol se alzó por encima de la colina, la tumba de su padre ya había sido cubierta por completo, las lágrimas habían cesado, y el único líquido que se derramaba era del licor que humedecía aún más la tierra desnuda entre el verde pasto. Le dejaron por unos instantes solo, y solo decidieron abrazarle cuando él mismo caminó hacia ellas. Fue difícil, pero lo había logrado. Aquel inmenso poder le fue regresado, incluso si se le comparaba con Galand, ahora sí que tendría enormes posibilidades de vencer, pues ya no era el mismo de antes, tanto así que a niveles de poder nadie le reconoció. Parecía una locura, pero Merlín no se opuso. La sola idea de viajar hacia el sitio en donde se encontraban todos los mandamientos podía compararse al suicidio mismo, pero en el rostro del rubio no había temor alguno, incluso les contagió de aquella confianza que emanaba siempre, y sin más le dejaron ir. Apareció de la nada ante los ojos atónitos de los mandamientos, pero solo le observaron con desprecio. El primero en saltar y encararle fue Galand. ¿Qué tenemos aquí? Si viniste a buscar la muerte, al menos debiste traer a tu amigo para matarlo de una vez por todas. Clamó con arrogancia mientras se acercaba al rubio, listo para atacarle. Sin embargo, ese fue su peor error, pues terminó golpeado de una manera que el anterior Meliodas no hubiera podido. Esta vez, el mandamiento de la verdad estaba a los pies del pecado de la ira. Advirtió a todos, si querían causar problema alguno, los 7 pecados capitales les estarían esperando, y antes de que pudiera ser atacado por Celdris, fue llevado de regreso por Merlín. Maldito seas, Meliodas, te atreviste a humillarme al igual que ese maldito sujeto, bramó con furia. De inmediato giró a ver a la hermosa chica que posaba sobre su oscuridad. Meláscula, localízalo rápido, ahora el enano también es una amenaza. Monspeet, prepárate para tener nuestra venganza. Vociferó mientras preparó su arma. El mandamiento de la reticencia solo observó con seriedad a Galand. ¿Quieres perder de nuevo? O mucho peor, llegar hecho trizas nuevamente. Habló Meláscula de forma burlona al escuchar la estupidez del mandamiento. Galand observó con furia. Sin embargo, antes de que pudiese hablar, Celdris le interrumpió. Meláscula tiene razón, tú no eres rival para Meliodas, mucho menos para ese otro tipo. Cálmate y piensa un poco, nuestra meta es conquistar Britania. A partir de ahora vamos a separarnos, en grupos de 2 o más, hagan lo necesario para restaurar sus poderes mágicos, y que sea rápido. En cuanto a confrontar y exterminar a otras razas, hagan lo que quieran. Habló con seriedad a sus compañeros. ¿Le estás declarando la guerra a Meliodas?, preguntó Fraudrin. Esto no es guerra, es exterminio, respondió secamente el líder. Pero no podemos bajar la guardia, y Meliodas es una razón, además de que tiene a los 7 pecados capitales de su lado, y a ese tipo. Ya nos habías hablado de ellos, pero lo más importante, ¿quién es ese sujeto de ropas naranjas?, demandó Monspeet acercándose junto a Derieri. Pero Fraudrin no pudo responder, debido a que alguien desconocido le arrebató la respuesta. ¿Te refieres a mí? Solo soy un simple campesino. Aquella voz de inmediato fue reconocida por Monspeet y Galand. En un rápido movimiento giraron la vista solo para afirmar aquello que creyeron fue una alucinación. Tú.
clamó el mandamiento de la reticencia mientras se puso al frente dejando atrás a Derieri, parecía que le trataba de proteger. Veo que ya han sanado, comentó observando a sus anteriores oponentes. Aquí deberías de cerrar la boca, pues has cavado tu propia tumba al llegar aquí. Dijo el demonio pelipúrpura con fastidio. Así que eres tú humano. ¿A qué has venido? Bueno, no importa, hoy te mataré y regresaré toda la humillación por la que he pasado, habló Galand con furia en cada una de sus palabras. Oye Thraudrin, ¿acaso él? Comentó Zeldris al ver al Saiyajin. Sí, él es el tipo, respondió. Frente al Saiyajin, Galand y Monspeet fueron los primeros en confrontarle. No tengo tiempo para perder con ustedes, exclamó Goku sin ni siquiera verles. Dime, ¿qué se siente haber venido a tu propia muerte? Dijo mientras le atacó con su lanza, la cual no hizo mucho, pues fue detenida con la fuerza de los dedos del Saiyajin con facilidad como la última vez. La única muerte que habrá en este sitio será la tuya si sigues fastidiando, habló con su inexpresión, el pecado de la reticencia solo observaba con cuidado esperando un momento para atacar. Te he dicho que hoy no tiempo para perder con ustedes, habló mientras en un parpadeo, se encontraba encima del mandamiento, y de un fuerte golpe en su cabeza le mandó a dormir. Absolutamente nadie pudo observar aquel movimiento, en ese instante todos le prestaron más atención de lo que mostraban a un humano usualmente. Creo que me estoy acostumbrando a esto, como sea, supongo que ya debiste entregar mi mensaje, dijo Goku mientras miraba a Galand en el piso, pero claramente no se refería a él, sino al otro mandamiento que ya había humillado antes. ¿Crees que voy a seguir las órdenes de un humano? No eres nadie en estos momentos, deberías guardar respeto porque te superamos en número, claro, solo si aprecias tu vida, respondió Monspeet con enfado en sus palabras. Cuando la voz del mandamiento cesó, lo único que se escuchó fue un fuerte estruendo, y no se miró nuevamente al mandamiento por el lugar, solo hasta que giraron la vista y le encontraron estampado en una roca. Monspeet. Clamó el mandamiento de la pureza al ver el estado del hombre que amaba, y su enojo creció cuando él cayó desplomado al suelo, no soportó ver tal acto y se lanzó a atacar al Saiyajin. A una gran velocidad el golpe de Derieri impactó contra el rostro del azabache, sin embargo algo que no estaba en sus planes ocurrió, pues no le había movido ni un solo centímetro, él estaba absolutamente quieto mientras le observaba con una mirada penetrante. ¡Qué idiota! La fuerza de ataques de Derieri aumenta siempre y cuando golpee con precisión, y eso es lo que ella está haciendo con él en este instante, comentó Zeldris con una sonrisa mientras observaba cómo la rubia lanzaba ataque tras ataque a un Saiyajin que no se movía para nada, pero aquella risa que todos desbosaban pasó a convertirse en asombro, y luego en temor a tal punto que algunos retrocedieron al escuchar que de la boca de Derieri salía la palabra 200, golpes muy potentes y devastadores para aquella cifra, el suelo tembló y el viento salía disparado con cada choque, ellos mismos tuvieron que cubrirse de las ondas de poder que hacían estremecer el sitio. Si sigues así terminarás con tus huesos rotos, habló el Saiyajin mientras observaba cómo la chica golpeaba una y otra vez en su cuerpo. Cállate. Clamó con furia no cesando en ningún momento, pero pronto su fuerza parecía marcharse, pues ese odio comenzó a convertirse en temor al notar que su fuerza parecía no servir ante tal sujeto, y antes de darse cuenta sus huesos y oscuridad se hicieron añicos, incluso ella no soportaba tanto poder. Gotas de sangre caían al suelo, una a una, unos pensaron que los ataques del mandamiento surtieron efecto, sin embargo no era así, aquel líquido provenía de los puños y brazos de Derieri, quien retrocedía lentamente ante la imponente figura del Saiyajin. Así que llegaste a tu límite, es una pena, habló el chico mientras se acercó a la demonio, quien al verle reducir su distancia se quedó paralizada. ¿Qué te parece si te enseño un golpe de verdad? Habló al tener a la rubia cerca. Llevó la posición de manos exactamente al golpe con el que golpeó a Hendrickson, allí Thraudrin se alarmó inmediatamente. No supo qué hacer, el solo pensar en recibir un golpe de aquel tipo le hizo perder todas sus fuerzas, pensó en huir, pero su cuerpo no respondía, el temor le consumió incluso más cuando miró al chico estar aparentemente listo para acabar con su vida.
Aquel gigante de piel verdosa ya no pudo ocultar la intriga que le ocultaba, y retrocedió al ver aquel movimiento, el sudor recorrió su frente, y sus manos temblaron, y no separó la vista de aquellos cabellos en punta que se mecían con el viento, tal vez supo que aquel momento había llegado, el fin de los días comenzaba. Rápido huye. Bramaron tanto el pecado de la paciencia como el pecado del desinterés, ambos parecían tener la idea de la devastación que caería encima de la chica del mandamiento de la pureza, pronto entenderían que nunca debieron haberse burlado, pronto comprenderían que tuvieron que haberle prestado más atención a un solo golpe que a su estúpido deseo de conquistar Britania. La rubia apretó los dientes con fuerza, y temblaba sin ni siquiera poder huir, y antes de ser golpeada presintió que no volvería a ver un día más, y cerró sus ojos esperando el choque por parte del Saiyajin. El tiempo pasó, y la brisa de la oscuridad consumió el sitio, de pronto aquella inmensa presión desapareció, y las fuerzas de la rubia regresaron, o solo un poco de ello. Notó que la tranquilidad regresó y se preguntó si había muerto, pero escuchó un sonido algo curioso, no decía mucho, pero aquellos pasos le tranquilizaron en cierto modo y fue cuando decidió abrir sus orbes y encontró al Saiyajin alejándose de ella, no había muerto aún porque pareció haberle perdonado la vida por alguna razón. De repente su respiración se volvió mucho más agitada, y su vista se apagó y dejó que la gravedad se adueñara de ella. Se desplomó en el suelo sin ni siquiera tener daño físico alguno causado por el chico de cabellos puntiagudos. Solo he venido a advertirles, no pienso tolerar sus estupideces si me llegan a causar problema alguno, consideren esto como un saludo, ya los conozco y ustedes me conocen, eso es más que suficiente para que conozcan su lugar, habló sin volverse. Siguió caminando, pero ambos hermanos se interpusieron en su camino. ¿Quién te crees para tratar de esta forma a los 10 mandamientos e irte sin pagar un precio? Demandó Celdris con su vista fija y llena de ira en el Saiyajin. Eso no te importa, asqueroso demonio, habló sin intimidarse ni un poco ante las palabras del mandamiento. Repite esas palabras, habló con una voz desgarradora, incluso sus camaradas retrocedieron al ver a Celdris enojado de esa manera. ¿Acaso eres sordo? ¿Quieres que te ayude con eso? Habló el Saiyajin para después estrellar al hijo del dios demonio contra el duro suelo. He dicho que son unos asquerosos demonios, me repugna su presencia, habló después de retirar la mano con la que había estampado al mandamiento de la piedad. Observó a Estarosa mirarle fijamente, sin dirigir palabra alguna, tampoco es que le importara mucho, así que siguió su camino. Ojalá no nos volvamos a ver, o les va a ir peor, habló mientras pasó a un lado del mandamiento de cabello plata, al tenerle tras sus espaldas el otro hijo del rey demonio habló. No tienes ni la más mínima idea de lo que acabas de causar, habló con su tranquila voz mientras escuchaba los pasos del Saiyajin alejarse. Y ustedes no tienen idea de lo que yo soy capaz, considera mi advertencia, o atente a las consecuencias, habló antes de desaparecer del lugar. No olvidaron ese momento, el odio a los humanos había crecido, y definitivamente tomarían venganza cuando hayan recuperado su poder. Bien, nos vamos, habló Goku quien acababa de aparecer frente a los ojos incrédulos de King, sin prestarle atención al estado del pecado, le tomó del hombro y desaparecieron del lugar regresando a la tierra de Istar. Aparecieron tras de una de las tantas e inmensas rocas que habían allí. Dime, ¿pudiste ver algo? Habló el Saiyajin. King no pudo hablar, sin embargo asintió. Ya veo, entonces el plan ha salido a la perfección, declaró el Saiyajin mientras tocó la espalda del pecado. De seguro se preguntarán cómo sucedió esto, para eso tenemos que viajar al pasado, exactamente cuando Meliodas pidió a Merlín ser transportado hacia los 10 mandamientos. Había logrado escuchar que los mandamientos eran demonios que habían sido sellados hace 3000 años, y eso era lo que buscaba. Alguien tan longevo podría saber algo sobre la situación que le afectaba, sin embargo ya había alterado cualquier relación posible con ellos, pues había golpeado a 2 de ellos, y cooperar con su búsqueda sería lo último que harían.
Se llevó a Qin con él. En un momento de distracción de los presentes, decidieron conocer mucho más el sitio, o eso fue la excusa que dio. Así eliminaron toda sospecha de la maga, y con aquel favor que el oso había prometido devolver por revivir a su hermana obtuvo los ojos, que le ayudarían a controlar la situación ya que, posiblemente estaría ocupado con los mandamientos. Le explicó el plan. Él ejecutaría el golpe de 1 pulgada, el mismo que había aplicado en Hendrickson, y el trabajo de Qin sería observar quién reaccionaría de forma extraña, pues si había alguien dentro de ese grupo que conociese la historia del dios solar, de seguro que actuaría diferente que los demás. Se transportaron al sitio y por suerte pudieron ver algo del enfrentamiento de Meliodas. Qin entendió la diferencia abismal de poderes, incluso llegó a pensar que su capitán era igual o más fuerte que Goku, sin embargo estaba equivocado completamente, y lo supo cuando le vio humillar a todos aquellos demonios que con su sola presencia le hicieron temblar, y en ese momento observó al Saiyajin como alguien superior a todos, y la idea de que él era la deidad solar se fortaleció aún más. Ahora se encontraban de regreso, y ni siquiera podía hablar al comprender de lo que era capaz el Saiyajin. Tardó mucho, sin embargo su cuerpo comenzaba a reaccionar. «Dime, ¿quién aparenta saber algo?», preguntó mientras observó a los ojos del rey Hada. «El gran gigante, y el sujeto dentro de ese capullo», respondió después de tragar un poco de saliva. Fin del capítulo 16.